Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del taller de diseño 1 correspondiente al primer semestre de la carrera de arquitectura. Les habla su profesor William Quilarque y hoy vamos a estar conversando brevemente de lo que es la relación entre la figura y el fondo. Esto tiene que ver con los nexos físicos y perceptuales de las composiciones. Y vamos a estar hablando un poco también de la antropometría. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, dentro de los nexos físicos y perceptuales de la composición, encontramos lo que se conoce como figura y fondo, o fondo y figura. Y esto se explica de la siguiente manera. Cuando nosotros miramos un objeto y lo detallamos, el cerebro capta sus cualidades físicas, es decir, su forma, su color, su textura, su tamaño, cuando lo enmarca, ¿verdad?, dentro de un fondo. Es decir, hay un fondo que sirve de telón a todas las imágenes y objetos que nosotros observamos. Y cuando el ojo humano y el cerebro diferencia el objeto del fondo, cuando lo percibe en el aspecto perceptual, es cuando entonces podemos captar sus cualidades. Entonces, esa relación que hace el ojo humano o hace el cerebro cuando capta el objeto se conoce como relación fondo-figura. Las alternativas de esas relaciones son las siguientes. En primer término conseguimos el contraste y podemos entender el contraste cuando la figura, por su color, valor, forma, línea o textura, es decir, por sus cualidades, se separa claramente del fondo. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen, que claramente está separada del fondo o del espacio que lo rodea, entonces estamos diciendo que existe contraste. La siguiente alternativa de relación es la fusión. Y ocurre algo que es lo contrario al anterior. La fusión ocurre cuando por el tratamiento del color, textura, tamaño, etcétera, que hacemos de la figura, se confunde o se tiende a confundir con el tratamiento del fondo. Y sucede una mimetización entre la figura y el fondo, es decir, existe una confusión. En estos casos decimos que es muy difícil o resulta difícil para los humanos poder distinguir la figura del fondo. En la siguiente relación vamos a conseguir lo que es el fondo simple y la figura compleja, y lo podemos definir de la siguiente manera. La figura presenta muchas variaciones en cuanto a color, forma, línea, textura, y el fondo es resuelto normalmente o se presenta normalmente en grandes planos, ¿verdad? Casi siempre son unicolores, en color neutro y líneas muy simples. Es decir, cuando el fondo es muy simple y la figura es muy compleja, existe esa relación de figura-fondo en fondo simple y figura compleja. La siguiente relación es fondo complejo y figura simple. Sucede lo contrario al anterior. Si observamos este caso, ¿verdad?, resulta que este caso es el caso contrario, correcto, al que acabamos de explicar. En este caso el fondo tiene un tratamiento bastante complejo en cuanto a color, textura, formas, figuras, etc. Y la figura es muy simple. La silueta de la figura se trabaja de manera muy simple. Entonces podemos entenderlo o cuando se presenta de manera inversa al anterior, la figura se presenta de manera simple, el fondo se presenta de manera detallada y compleja en cuanto al manejo de sus cualidades, es decir, color, línea, forma, textura. Esas son las cualidades de la forma o de los objetos. Después tenemos una relación que se conoce como reversibilidad, y esta relación se explica de la siguiente manera. Es la conformación estructural que hay entre la figura y el fondo, en la cual es muy difícil distinguir lo que es la figura y lo que es el fondo. Normalmente tiende a confundirse, ¿verdad? Y a los humanos les cuesta distinguir cuál es la figura y cuál es el fondo. Acá tenemos dos ejemplos muy claros. Este es el famoso ejemplo de la copa,
¿verdad? El ojo humano o el cerebro puede captar la copa, pero acá también puede captar dos perfiles, dos caras vistas en perfil o de perfil. Entonces, este es un efecto de reversibilidad porque no sabemos si esta es la figura, la copa, o son las dos caras, la figura. En el segundo caso, pues tenemos acá el árbol, que es la figura, correcto. Y hay una reversibilidad con el fondo, porque si observamos el fondo, la parte blanca, acá tenemos la cara de un león o leopardo, ¿verdad? Y acá tenemos la cara, pues, de un gorila. Entonces tenemos, digamos, el ejemplo o dos ejemplos de lo que sería la reversibilidad. Estos son los casos básicos en los que se relacionan figura y fondo. Vamos a hablar también en esta clase breve de lo que es la antropometría. La antropometría es un término muy usado en el quehacer arquitectónico, en el diseño arquitectónico, por cuanto es el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Si ustedes recuerdan, en las primeras clases o en la clase de introducción, yo les comentaba que normalmente el arquitecto, el diseñador, diseña y crea espacios y planifica en torno a un actor principal, y este actor principal es el ser humano, que es al final el usuario de los espacios, es nuestro principal usuario. Entonces, la antropometría tiene que ver con el estudio de todas las proporciones del cuerpo humano. Se dice, ¿verdad?, en ese estudio antropométrico que se hace al cuerpo humano, que el cuerpo, tanto hombre como mujer, está dividido proporcionalmente en 8 partes o 8 porciones. Si se dan cuenta, los contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Esto es un cuerpo perfectamente proporcionado, dividido en 8 porciones, y que una porción equivale a la dimensión de la cabeza. Esto sucede tanto para el cuerpo masculino como para el cuerpo femenino. Si se dan cuenta, entonces también existe la misma proporción en la mujer como en el hombre, salvando las distancias que hay entre las alturas del masculino y el femenino. Obviamente, digamos, en el ser humano estándar, el hombre tiende a ser un poco más alto que la mujer. ¿Okay? Eso es en el común de los casos. En mujeres se dan sus excepciones, mujeres que son más altas que los hombres, pero digamos, en el estándar de la humanidad, del ser humano, pues el hombre tiende a ser fisionómicamente un poco más alto que las mujeres. Entonces, en la clasificación de la antropometría tenemos que se puede clasificar en antropometría estructural y funcional. La antropometría estructural es aquella que se encarga del estudio de las medidas del cuerpo, ¿verdad?, cabeza, tronco, extremidades, etc., cuando el cuerpo está en posición estándar, es decir, cuando está en reposo. El cuerpo no está en movimiento, el cuerpo está fijo en una sola posición, y cuando está en esa posición y estudiamos sus medidas, podemos decir que estamos estudiando la antropometría estructural. Y el otro caso, el segundo caso, es la antropometría funcional, en la cual se estudian las medidas mientras el cuerpo está en movimiento. Cuando el cuerpo se está moviendo, genera otras dimensiones, otras medidas. Es diferente la medida de un cuerpo estando en reposo que de un cuerpo en movimiento. Ambas, tanto la antropometría estructural como la antropometría funcional, se complementan para conocer las medidas cuando el hombre desarrolla sus actividades diarias. Es decir, cuando el hombre se moviliza en su día a día, ¿verdad?, realizando sus actividades normales y cotidianas, es decir, actividades de aseo, de entretenimiento, de socialización, de trabajo, etc., genera medidas. Y esas medidas las debemos tomar en cuenta para nosotros plantear las soluciones de nuestros espacios. Cuando un espacio está bien diseñado, ¿verdad?, está bien concebido desde el punto de vista del diseño arquitectónico, es porque nosotros hemos tomado en cuenta todas las medidas que desarrolla el cuerpo humano, tanto cuando está en reposo como cuando está en movimiento. Así como también debemos estudiar valga la redundancia, debemos estudiar las medidas del mobiliario o de todas las herramientas que necesita el ser humano para desarrollar sus actividades. Entonces, ambas se complementan para conocer las medidas cuando el hombre desarrolla sus actividades diarias. La ergonomía es un término que muchas veces se tiende a confundir con la antropometría.
La ergonomía es diferente. La ergonomía se encarga de adecuar los productos, ya sea mobiliarios, áreas de trabajo, etcétera, a las necesidades de los individuos y sus características antropométricas, a fin de proporcionar el mayor confort posible. Un ejemplo básico de lo que es ergonomía, yo se lo coloco a mis alumnos, es por ejemplo el diseño de la silla o el sillón de los pilotos de carreras de Fórmula 1. Cuando el diseñador diseña ese asiento de los vehículos de Fórmula 1 de competencias profesionales, tiene que tomar en cuenta la ergonomía, es decir, el sillón debe amoldarse perfectamente al cuerpo del piloto. Normalmente ellos estudian la posición y dirección de la columna, del cuello, toda la parte de la nuca, ¿verdad? Cómo se apoya la cabeza, etcétera, cómo el cuerpo va en una posición semisentada, la distancia que hay de los pies a los pedales para que ellos hagan el menor movimiento posible para poder acelerar y frenar el vehículo, etcétera. Entonces, cuando se toma en cuenta ese confort de la posición del cuerpo para que el cuerpo esté perfectamente, digamos, confortable a la hora de desarrollar una actividad, es cuando estamos diseñando ergonómicamente algo. ¿Okay? Entonces, esa es más o menos la diferencia para que la conozcan entre lo que es ergonomía y antropometría. Vamos a ver algunos ejemplos de la antropometría estructural. Como les acabo de mencionar, pues la antropometría estructural estudia las medidas cuando el cuerpo está en reposo. Fíjense en este caso, la persona está sentada, tiene un ángulo de inclinación este asiento porque seguramente la persona está observando un punto elevado, ¿verdad? O simplemente va en esa posición porque va en reposo, o sea, va, digamos, descansando, etcétera, etcétera. En este caso, pues tenemos un estudio de un área de estar donde están dos personas socializando con una mesa de centro, y nótese o tómese en cuenta que ellos, el diseñador acá toma en cuenta las medidas del espacio que ocupa una persona sentada. Este espacio desde la parte de atrás de la espalda hasta el quiebre de la pierna y la rodilla, ¿verdad? Para que no quede el muslo colgando. Es muy incómodo un mueble. Imagínense que el mueble, en vez de tener 60 de apoyo, tiene 30 aquí, y se quieren sentar como si fuese un mueble, pues aquí queda parte del muslo colgando en el aire. Empieza uno a tener cansancio en esa parte del cuerpo. Entonces se estudia, digamos, las dimensiones exactas del cuerpo en reposo, después la separación que hay o necesaria entre la rodilla y la mesa, después para que pueda levantarse después sin tropezar la mesa, y igualmente a la persona que está al frente. Y cuando hacemos ese estudio y sumamos las medidas, pues tenemos el espacio necesario para que dos personas estén enfrentadas, socializando con una mesa de centro, ¿verdad? Y desarrollando perfectamente su actividad, ¿verdad? Sin ningún problema. Y en este caso, pues tenemos otro ejemplo de una persona que está observando, digamos, un televisor. Estos son de los televisores antiguos, a dos distancias diferentes, ¿verdad? Tenemos que este es el ángulo de visión, ¿sí?, necesario para observar televisión en esta posición, y tenemos dos, digamos, medidas y distancias diferentes, dependiendo, nótese que depende mucho del tamaño del televisor. Acá abarca el total de la pantalla de un televisor de 14 pulgadas y acá abarca el total de la pantalla de un televisor de 20 pulgadas. Todos estos estudios que se hacen en estos casos, estamos hablando de estudios antropométricos estructurales. Cuando estudiamos la antropometría funcional, entonces estudiamos las dimensiones del cuerpo cuando está en movimiento. Nótese, por ejemplo, este ejemplo de una persona con bastón, usando bastón, el espacio que necesita para dar un paso, ¿verdad? Abriendo el compás de las piernas y, digamos, direccionando el bastón hacia adelante para, suponiendo que una persona invidente o discapacitada pueda tocar o sentir espacios u obstáculos que consiguen el camino. Entonces, estas son las medidas aproximadas de ese estudio: 1,20, 0,90 es el ancho que necesita esa persona. ¿Por qué? Porque el bastón se va moviendo en este sentido. Acá la persona o el diseñador estudia realmente
cómo se mueve el bastón del invidente, y si necesito diseñar un pasillo para que circule esa persona, pues debe tener por lo menos 90 centímetros de ancho o 0,90 metros. ¿Por qué? Porque el bastón él lo va moviendo más o menos en ese ángulo. En el siguiente ejemplo, ¿verdad?, de las antropometrías funcionales, pues tenemos los casos de las personas discapacitadas en sillas de ruedas, casos muy famosos para diseñar todo lo que tiene que ver la parte de accesibilidad para edificaciones. Entonces tenemos sentada la persona hasta qué altura puede levantar el brazo. Esto es muy útil cuando diseñamos cocinas o muebles de cocina, gabinetes aéreos o estantes, para que ellos puedan tomar artículos extendiendo el brazo en posición sentada en su silla de ruedas. Pues entonces podemos conocer que un estante más alto de 1,20 metros pues no nos va a servir, porque él no va a poder llegar hasta el estante estando en su silla de ruedas. Y así, etcétera, etcétera, se va tomando en cuenta, por ejemplo, el giro de la silla de ruedas. Este círculo significa que él necesita girar, ¿verdad?, con su silla totalmente para cambiar de dirección, y necesita un diámetro de 1,50 m a 1,60 m de espacio libre. Imagínense que están diseñando un sanitario, un cubículo con un sanitario para el discapacitado. Entonces ustedes no pueden ponerle al cubículo paredes a menos de esta distancia, porque él necesita girar con la silla de ruedas, etcétera. Que veremos otro caso cuando él está tomando algunos objetos laterales. Necesitamos conocer todas estas dimensiones. Entonces, recuerden que yo les comentaba que el arquitecto, una de las cualidades de un buen arquitecto en las primeras clases, en las clases anteriores, yo les comentaba que una de las cualidades era que tenemos que ser investigadores. Nosotros, antes de proponer cualquier cosa y antes de proponer cualquier solución de diseño, planificar cualquier espacio, debemos conocer una serie de información, investigar una serie de información y analizarla para poder plantear soluciones. En estos casos, pues tenemos que conocer perfectamente las medidas antropométricas del cuerpo humano, y no solo eso, tenemos que conocer cuáles son las medidas que ocupa el cuerpo humano en diferentes posiciones. Además, lo complementamos con las medidas del mobiliario, ¿verdad?, y de todas aquellas herramientas que necesite para desempeñar sus actividades diarias. Entonces ya sabemos pues que existen dos tipos de antropometría, la estructural y la funcional. La que tomamos mucho en cuenta nosotros es la funcional, que es cuando el cuerpo está en movimiento, aunque también en algunos casos estudiamos la estructural. Bien, muchachos, entonces esta es una clase breve. Vamos a ver entonces la segunda actividad, la actividad número 2, que tiene una ponderación de 5%, la vamos a entregar en la fecha que se indique en Saya o a través de la plataforma de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp en los cuales estamos inscritos. Y la actividad número 2 se compone de dos partes. El punto número 1 dice así: en 2 hojas de blog DIN A3, como se indica en el siguiente formato, como está acá, dividida a la mitad, es decir, en 2 porciones, correcto. Vamos a emplear recortes de revista, vamos a emplear marcadores, colores, etc. Es decir, la presentación es libre. Repito, voy a repetir eso, la presentación es libre, lo pueden hacer como ustedes quieran. Pueden usar colores, pueden usar marcadores, pueden usar recortes de revista, etc. Lo que ustedes deseen. Van a realizar un ejemplo de las siguientes relaciones fondo-figura. Tienen 4 espacios, van a realizar un ejemplo en cada espacio. Primero van a hacer un ejemplo de fondo complejo y figura simple. Después vamos a hacer un ejemplo de reversibilidad. Tercero, vamos a hacer un ejemplo de fusión y fondo simple, de fusión. Y cuarto, vamos a hacer un ejemplo de fondo simple y figura compleja. Entonces son 4 ejemplos, en cada espacio van a ser uno. Voy a repetir: fondo complejo, figura simple, reversibilidad, fusión y fondo simple, figura compleja. El punto número 2 dice sí, en 4 hojas blancas tamaño carta, repito, 4 hojas blancas tamaño carta, no son hojas de colores, son hojas blancas. Vamos a respetar los requisitos de las entregas, por favor. Divididas en 4 partes cada una, como indica el formato, es decir, tomamos nuestra hoja tamaño carta y lo dividimos así como está acá. Vamos a dibujar a mano alzada. A mano alzada significa lo que se conoce a pulso, coloquialmente a pulso, es decir, sin usar reglas, ninguna herramienta de trazo, es decir, simplemente a mano alzada con nuestro lápiz. Esto es a lápiz, no es a tinta ni a marcador, es a lápiz.
vamos a dibujar a mano alzada ejemplos del cuerpo humano en diferentes posiciones. Ustedes lo van a investigar. Y si son 4 hojas y cada uno está dividido en 4, pues vamos a investigar 16 posiciones diferentes. Ejemplo, cuerpo humano sentado, agachado, acostado, sentado, parado, con brazos extendidos, haciendo ver que estamos, por ejemplo, usando un gabinete de cocina, etcétera, etcétera, hincado, etcétera. Entonces vamos a investigar 16 posiciones diferentes y lo vamos a dibujar a mano alzada. Miren, vamos a hacerlo arquitectónicamente, las figuras del cuerpo humano. Es decir, no vamos a hacer muñecos ni barrigones, ni cabezones, ni tipo Mickey Mouse, ni tipo Teletubbies, etcétera, etcétera, porque me han mandado hasta marcianos a veces algunos compañeros en las hojas. Entonces vamos a tratar de hacer trazo, investigar figuras humanas, ¿verdad? O escalas humanas arquitectónicas, bien dibujadas, en diferentes posiciones, y le vamos a colocar sus medidas. Debemos colocar sus medidas, es decir, deben indicar las medidas generales. Así como vimos en la clase el ejemplo, ¿verdad?, de la persona sentada, más o menos cuánto mide, la distancia, las medidas generales. Vamos a escribir bien, por favor. Miren, en arquitectura eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo una clase sobre dibujo, trazo y todo eso. No debemos escribir de forma corrida. Vamos a escribir en letra de imprenta y las letras derechas, no digamos inclinadas, derechas. ¿Okay? El formato de entrega va a ser mediante archivo JPG, fotografía, deberá aparecer el alumno como hicimos en las entregas o actividades anteriores, y van a subirlo a la plataforma Saya, por lo menos un comprobante de la entrega. Una vez que esté habilitado, recuerden que estamos esperando que abran las aulas. Una vez habilitadas, enseguida se las vamos a colocar a disponibilidad de los alumnos para que puedan subir sus actividades. No se preocupen por eso, que la van a poder subir. Y mientras tanto, mientras no se habilite, le van a enviar todo el trabajo al correo electrónico que les fue suministrado. Siempre es obligatorio enviarlo al correo electrónico, siempre. Y también subirlos ahí. Bueno, muchachos, ha sido todo por hoy. Espero vernos pronto. Cualquier duda, vamos a estar siempre en contacto y disponibles por la plataforma de WhatsApp. Que estén muy bien. Chao.